Bienvenidos nuevamente al Sofá con Ante Todo Colombia. Como siempre, cada semana acá trayéndoles invitados de primera mano con información de calidad. Hoy nos encontramos con el concejal de Cali, Fernando Tamayo, con quien estaremos hablando sobre lo que ha pasado en Cali durante esta cuarentena, que a pesar de ser una ciudad hermosa y llena de gente amable, trabajadora, echada para adelante, desafortunadamente ha sido manchado por algunos brotes de indisciplina social. Concejal Fernando Tamayo, mucho gusto y muchas gracias por atender nuestra invitación. No, gracias a ti, a todo el equipo y pues realmente muy agradecido de la oportunidad que me dan de estar en contacto con ustedes. Claro que sí, concejal. Antes de entrar en materia, cuéntenos un poco sobre usted, de dónde nace todo el amor por la política, hace cuánto ha estado en todo esto y qué planes ha llevado a cabo usted en proyectos. Bueno, he de reconocer que eh, nunca en una etapa de mi vida pensé en hacer política eh, y mucho menos dentro del Partido Conservador. Yo soy, a pesar de tener orígenes pues conservadores y todo eso, soy comunicador de la Universidad del Valle, que es la Universidad Pública de Cali, y estudié comunicación para hacer dirección de cine y televisión. De hecho, hay grandes amigos míos que actualmente son directores reconocidos aquí. Y en medio de mi época de estudiante se me abrió la oportunidad de conocer realidades que no me circundaban. Para mí yo era un caleño, que Cali era la quinta, que es la avenida principal, y la sexta, que era el sitio donde reunían los muchachos en la época. Para mí Cali se reducía a eso. Entro a trabajar en un programa que se llamaba De Paz, Sí. que era con jóvenes en conflicto con su entorno social, o sea, jóvenes de pandillas, un trabajo en las zonas complejas de Cali, en el distrito de Agua Blanca, básicamente en zona heladera, y eso me cambia el chip. Eso me cambia toda mi expectativa de vida, me gano y tengo la posibilidad de ir a estudiar dirección de cine a Barcelona. Ahí creo que, como diría Borges, la vida es un jardín de senderos que se bifurcan. Ahí tomo una decisión que me marca definitivamente. Decido no irme a estudiar a Barcelona y me quedo trabajando acá como comunicador en la zona del Calvario con niños inhalantes. Es el centro de Cali, en el distrito de Agua Blanca con jóvenes de pandillas y en zona de ladera, que son las zonas compulsivas. Y comienzo a hacer trabajo político social, no político electoral. Y una cosa lleva a la otra y en algún momento la gente con quien trabajaba me ve una posibilidad de llegar al consejo. Realmente me meten de relleno y contra todo pronóstico salgo concejal. Y en la medida que ha aprendido a leer la realidad, soy un convencido que las políticas conservadoras, que es lo que yo represento, de la familia, no de la familia, el estereotipo de familia, pero sí de la necesidad de familia, de la necesidad de creencia en un ser superior, no de tener temor de Dios, independiente del Dios que usted considere, la necesidad el ser humano debe ser el eje central de toda estructura social, la necesidad de autoridad, no autoritarismo, y pues mire, ya son muchos años en el Consejo de Santiago de Cali y representando al Partido Conservador en un ala que en algún momento llamamos progresista. Lo que pasa es que el término nos lo cogieron otros y nos lo volvieron una nada. Pero no un conservatismo prusiano ni radical, sino un conservatismo, yo creo que en su esencia, que es la reivindicación del ser humano. Totalmente de acuerdo, concejal, y qué bueno que haya tomado este camino porque sin duda alguna Cali se hubiera perdido de un gran servidor público como lo ha sido usted. Concejal, cuéntenos un poco cómo ha sido esta época de cuarentena en el Consejo de Santiago de Cali, cómo han seguido las labores y demás. Esta ha sido una época de aprendizaje. Bueno, empecemos por la parte política. En toda mi historia política es la primera vez
que no quedo metido dentro de las mayorías. Entonces eso ha generado una oportunidad para mí maravillosa, maravillosa. Y creo que era lo que me faltaba aprender en política. Y la época de cuarentena, mira, yo creo que es una inmensa oportunidad de aprendizaje, de rehacernos, de entender que la realidad como la conocíamos cambió, que el quehacer mío cambió, de mirar un poco más hacia adentro. ¿Qué me ha pasado a mí en lo personal? Me ha pegado mucho más a mi familia, a mi mamá, a mi señora, a mis hijos. He valorado muchísimo eso. No estoy utilizando el carro del consejo. Todas mis vueltas las hago caminando, ¿ya? Y eso me ha hecho reconocer mi espacio habitual, que muchas veces por la premura de tiempo, uno vive en un sitio pero no sabe realmente dónde vive. Entender que las crisis sacan lo peor de los seres humanos, pero también sacan lo mejor de los seres humanos. Entender que no toda la gente que está alrededor de uno, y más en lo que yo hago, te aporta en tu ser. Entonces he estado en un proceso de introspección interesante y cuajándome y proyectándome y reencontrándome con mi esencia de comunicador de la del Valle, lo cual es total y absolutamente maravilloso. Y a nivel de ciudad, pues Cali es una ciudad paradójica, particular. La gran fortaleza que tenemos nosotros como distrito, como ciudad, es el crisol de razas, de sentires, de sabores. Encontrar caleños raizales es muy difícil. ¿Y a qué me refiero con eso? En Cali, por ejemplo, mis abuelos, uno era del Cauca y la otra era del Huila, imagínate. Y en el otro lado uno era de Manizales y la otra era de Boyacá. Entonces, y en la historia del caleño, yo soy tercera generación de migrantes que llegaron acá, pero llegaron con la mentalidad de construir ciudad, y eso es lo más frecuente y lo más común. Todos somos hijos de personas o nietos de personas que llegaron de afuera a construir lo que es nuestra gran fortaleza, que es esa mezcla y ese crisol. Pero eso que fue nuestra fortaleza se convirtió en nuestra gran debilidad también, porque a Cali, por ser un oasis en el occidente, en medio de departamentos pobres, departamentos en conflicto, departamentos con situaciones económicas precarias, aquí siguió llegando y llegando y llegando gente. Después nuestros hermanos venezolanos, pues ya es la cuarta generación de migrantes que llegan a esta ciudad, pero hay gente que no llega como llegaron mis abuelos a construir, a hacer, a que nosotros creciéramos acá, sino es gente que llega con la mano extendida a demandar y a pedir. Y esta es una ciudad con una profunda crisis económica. Nosotros presupuestalmente no somos una ciudad boyante. Entonces, eso comienza a generar un caldo de cultivo para lo que hemos estado viviendo. El tema del COVID ha sido bien manejado. Si nos comparamos con ciudades como pues la gente de la costa, por ejemplo, nos damos cuenta que pese a esa problemática, a esa debilidad que fue fortaleza, ahora es debilidad que tenemos, no estamos tan desmadrados en el tema del COVID, pero el tema de relajamiento social sí es una cosa terrible. Y ahí he tenido como mis discrepancias con esta administración. Ese es un punto importante, ¿no? Yo no voté por el alcalde actual, Jorge Iván Ospina, pero él es el alcalde de los que votaron, de los que no votamos y los que no votaron por nadie. Y ahora hablar de oposición eso no tendría presentación en medio de la crisis que estamos viviendo. Pero sí se tiene que hablar del derecho a disentir y la responsabilidad que tenemos nosotros desde el Consejo de apoyar con vehemencia lo bueno, pero también ser críticos en los aspectos no positivos. Me considero uno de los concejales del tema de seguridad. Yo he insistido que Cali era necesario haber tomado la decisión de toque de queda y ley seca hace tiempo.
Okay. Ahora ya, estos 2 últimos fines de semana la tomamos, pero yo considero que en el juego y en la etapa, en el minuto del partido que estamos jugando, eh, quedarnos solo en el tema del autocontrol, en el tema de la palmadita en el hombro, en el tema de, mire, por favor, váyase a su casa, ya hay que surtirlo. Estamos en un momento donde esas alternativas de cultura ciudadana que son válidas tienen que ir acompañadas de posturas fuertes, donde los ciudadanos, que no son muchos, yo pensaría, mire, en Cali el 90% de la gente está cumpliendo con el confinamiento, pero una ciudad de casi 2 millones de habitantes, un 10% es un cojonal de gente. Claro. Y terminan afectando lo que con tanto esfuerzo hemos hecho, con tanto esfuerzo en todo sentido, económico, personal. Entonces, ahí está como el gran punto. Yo estoy convencido, les digo, de una propuesta clara a los reincidentes en el tema de desorden social. Deben de haber personas con 3, 4, 5, 6 reincidencias. Vamos a hacer un debate la próxima semana en ese sentido con el secretario de Seguridad. Tenemos que judicializarlos. El Código Penal nos da el artículo 368 la posibilidad de judicializarlos y estoy también plenamente seguro que el día que saquemos 3, 4, 5 estos sinvergüenzas, porque hay un problema con esta situación, el paternalismo. Entonces, ay, pobrecitos, es que son, sí, viven en sectores complejos, es que la falta de trabajo, pero cuando usted lo que hace es dedicarse a beber, después de las 10:30 de la noche, en la crisis que estamos viviendo, la gente no tiene por qué estar fuera de su casa. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre. El día que de estas personas mostremos 4, 5 y el resto de la ciudadanía entienda a lo que nos estamos exponiendo y a lo que se expone la gente cuando es irresponsable, violenta las normas y pone en riesgo a los demás, creo que esta ciudad se va a organizar. Tenemos que aprender de lo que ha pasado en Barranquilla, que es algo que como colombiano me preocupa de sobremanera. Y ahí vamos remando, buscando un equilibrio entre el autocontrol, pero también la obligación que tenemos como Estado de preservar el eje fundamental de una sociedad que es la vida, porque aquí lo que estamos haciendo es preservando la vida. Y pues son medidas duras, pero yo creo que ahora que nos acercamos al pico de la enfermedad, debemos de tomarla. Cali podría estar en este momento en una ocupación de UCI superior al 76%, no todo por enfermedades o por el COVID, pero sí por dengue hemorrágico y por otro tipo de enfermedades. Entonces, o tomamos correctivos o el esfuerzo que hemos hecho como distrito, en todo sentido económico, el esfuerzo personal de mis conciudadanos se puede ir por el alcantarillado y no podemos permitir eso. Concejal, ¿qué ocupación tienen ahorita en UCIs en Cali? Hasta hace poco estábamos en el 73, 74. Entonces yo pensaría que nos acercamos al 80% de ocupación de UCIs. Te repito, no todas por el tema del COVID, pero igual están ocupadas. Entonces tenemos que partir de esa medida. Y eso resulta preocupante. Les quiero contar, hace un momento habíamos decidido la apertura porque hay otra particularidad. Cali, a diferencia de las otras capitales, Bogotá, Medellín, Cali es fundamentalmente de servicios. Aquí el tema empresarial no es tan notorio. Uno ve estadísticas y ve que hay presencia de empresas, pero en algún momento de nuestra historia, por la no toma de decisiones, empresas como Colgate, como Palmolive, se fueron de nuestra ciudad. Entonces, Cali es una ciudad de servicio, netamente. Eso hace que todo lo que tiene que ver con restaurantes, con peluquerías, con gimnasios, a nosotros nos afecte el doble. Hoy sí va a ser un proceso de apertura de zona de restaurantes en el Parque del Perro, que es un sitio emblemático en esta ciudad. Hace una hora lo suspendieron, decidieron que no. Entonces, porque el tema de la proporción de contagio es que ya estamos viviendo en Colombia días de 2.500, de 3.000 personas. Así es. Tenemos que asumir
que hemos hecho un esfuerzo supremo y que debemos de continuar haciéndolo. Pero por otro lado, en el caso de Cali, en el tema de servicios, debemos de generar una apertura metódica, sistemática y con mucho control, porque está por un lado el tema del COVID, pero por otro lado nuestra propia situación y nuestra propia vocación como distrito, que haría que esto se nos convierta en inmanejable, sin decir eh, el impacto que va a tener para nuestra seguridad, porque recuerden, son las paradojas de esta ciudad. Recuerden que Cali tiene el remoquete desafortunado de ser de las ciudades, o si no, la ciudad más insegura de Colombia. Sí. Entonces, si no generamos muros de contención, en la época del post-COVID va a ser sumamente compleja en nuestra casa común. No, totalmente de acuerdo. Concejal, quiero hacerle una pregunta sobre algo que usted hablaba hace unos minutos y era justamente sobre la administración actual de Cali en cabeza del alcalde Jorge Iván Ospina. ¿Usted cree que de pronto, no sé si me equivoco y por eso le pregunto, estas fiestas pueden estar de alguna manera también incentivadas un poco por algunos mensajes que ha mandado el propio alcalde? Recuerdo hace 2 semanas que decía que iban a abrir las discotecas en la calle, si no estoy mal, y que iba a reactivar todo este sector. Y puede que la gente se haya relajado un poco también por este tipo de mensajes o definitivamente no. Cuando hay una tendencia al desorden, ya, a la algarabía, al holgorio, tan impresionante como en esta ciudad, ese tipo de mensajes podrían ser no bien interpretados. Pero a ese mensaje le buscó un correctivo rápidamente. Lo paradójico es que vamos a generar un proceso de gastrobares que vamos a hacer piloto y es no rumba, pero sí sitios, restaurantes con ingesta de licor, pero tenemos que ir por partes, tenemos que ir paso a paso. La reactivación económica es vital, te repito, en un sector como Cali, que es la vocación de servicios, es doblemente vital, pero primero está la vida. Entonces, me duele en el alma porque yo sé las expectativas que tenían los amigos de los restaurantes en el Parque del Perro, pero el palo, como decía Mabel, no está para cucharas en este momento. Entonces, ese tipo, para retomar tu pregunta, ese tipo de comentarios pueden generar o podrían generar algo que en comunicación se llama un efecto boomerang. Es que tiras el boomerang y el boomerang que te vuelve y te pega en la cara. Pero creo que ahora sí la estrategia es ser muy mesurado con lo que se plantea, inclusive el día sin IVA, por ejemplo. El alcalde de Cali planteó la posibilidad con el gobierno nacional de aplazar el día sin IVA. Y definitivamente el día sin IVA en Cali debe tener unas particularidades, pensaría yo. Tema electrodoméstico virtualmente, y creería que no debemos de abrir la restricción de pico y cédula, sino de alguna manera dejarla permanente y restringir el acceso de las personas a los sitios. Y hay uno que entre la Rubia y la Morena. Aquí en Cali hubo 2 almacenes de grandes superficies, que fue un desorden terrible. Ya apareció la noticia que habían 5 o 6 personas con COVID comprando. Es que No. imagínese el problema. Pero castigar al 90% de los negocios, de los centros comerciales que cumplieron con la norma, por unos infractores es lamentable, pero nos toca llegar a esa instancia. Entonces, lo que yo le he dicho a los caleños es, ustedes quieren volver, entre comillas, a su cotidianidad, asuman que esto cambió, asuman que la Cali, la Colombia, el mundo que conocían es otro total y absolutamente, y que nos va a tocar aprender a convivir con el COVID. Pero si quieren que manejemos algunos parámetros de normatización o de normalización de la vida, depende en el 80% al comportamiento, el raciocinio y la conciencia. ¿Qué me preocupa? Que, y no solo en sectores populares, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a los televidentes en sus diferentes sitios, en sus diferentes ciudades, que hay gente, y no solo en sectores populares, que anda con el cuento como de que el COVID es como una leyenda urbana y que es un complot. Entonces,
ese tipo de versiones en el imaginario de la gente y de gente que está estructurada y de tener más capacidad de discernir, me preocupa. Me preocupa de sobremanera por las consecuencias que puede tener. Como usted lo dice, concejal, no sé si les ha pasado a los televidentes, pero definitivamente sí, sí conozco un par de casos de personas que andan con unas teorías conspiracionistas. Exacto, es de conspiración. Y además convencidos. Sí, 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 sí. Qué grave daño le hacen en este momento a un país que está, y a un mundo que está atravesando por toda esta pandemia. Concejal, ¿cuáles son los sectores más afectados en Cali por la indisciplina social y considera usted que de pronto se deberían militarizar estos sectores? Ahí, desde antes, mire, mientras en Cali un descenso del 12% de homicidios en confinamiento, que no es nada, aunque cada vida que se salva es un tesoro. En Medellín el descenso fue creo que del 40% y en Bogotá del 30%. Quiere decir que Cali es una ciudad estructuralmente violenta. Desde antes del COVID, yo siempre argumenté que era necesario, y lo sigo sosteniendo, en algunos sectores neurálgicos, presencia permanente de la policía militar. Cali es una ciudad, hoy tuvimos una discusión en sentido con el subsecretario de Seguridad. Cali es la ciudad de Colombia con menos policía por habitante y es la ciudad más violenta. Sí. Y lo más triste, tenemos ministro vallecaucano, esas son las paradojas que uno se queda flojo, uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasa acá? Necesitamos aumentar el pie de fuerza por un lado, pero sí es necesario, aún sin COVID, la presencia permanente del ejército. Y en esta etapa, si la indisciplina social sigue, estoy esperando este fin de semana, porque fue una lucha, pero una lucha. Llevo 2 meses solicitando el toque de queda permanente, con un raciocinio sencillo. Después de las 10:30, ¿usted qué tiene que estar haciendo fuera de su casa? Bajo ese criterio, el toque de queda después de las 10:30, lógicamente, con las excepciones por ley, no tendría ningún inconveniente, pero fue una lucha. Esperaría que este fin de semana vaya a ser muy positivo. Si no, debemos de pensar definitivamente sacar al ejército a ciertas comunas. El desorden en Cali es generalizado, pero es más evidente de pronto en el oriente, que es el distrito Agualanca. Pero el pasado fin de semana se intervinieron 220 fiestas en toda la ciudad. El anterior, 270. La línea 1, 2, 3 colapsada. En un barrio del distrito Agualanca, 500 personas en full rumba, transmitida en televisión, en circuito cerrado, transmitida por ellos. El fin de semana anterior, en un barrio del distrito, donde tengo amigos muy queridos que me llamaron desesperados a ponerme al tanto. Un torneo de fútbol, 500 personas. Entonces, frente a esta locura colectiva, y te repito, y no quiero ser peyorativo ni estigmatizante, pero lo que está pasando en Barranquilla debe servirnos a nosotros, a todo el país. Mis respetos para los hermanos costeños, pues, y ese espejo nos debe de servir para tomar los correctivos. No debemos esperar que la situación esté desmadrada para que ahí sí tenga que llegar el ejército con sus capas blancas, pues que es una imagen terrible, sino en Cali estamos a tiempo de tomar correctivos fuertes y contundentes para evitar que esto nos salga de las manos. Entonces, concejal, recapitulando, para usted es importante que se tomen medidas de pronto como el toque de queda, como la judicialización a reincidentes y en caso de que no salga bien el fin de semana, también la posible militarización de sectores como el oriente de Cali. Sí, de sectores hay que hacer un cruce y es alto nivel de desorden social y alto nivel de contagio. Entonces, ya Bogotá marcó el ejemplo, creo Kennedy, ¿no es cierto? Estuvo en cuarentena permanente. Sí, hay que aprender de lo positivo que se hace y aquí se trata, en el consejo hay unas disertaciones terribles, entonces hay compañeros que me dicen que no, el tema de las libertades individuales, total y absolutamente respetuoso de las libertades individuales, pero es que estamos llegando a un punto donde debemos de preservar la vida y sería terrible, pero bueno,
que si las personas que incumplen la norma se vieran afectados ellos, pues cada cual es libre de su destino y libre albedrío para decir si se suicida. Pero el problema es que estas personas terminan afectando otros que sí están cumpliendo con la norma y terminan generando es un caos en toda la ciudad, un caos pandémico en toda la ciudad. Para evitar lo que el mismo alcalde de Cali ha llamado un tsunami de consecuencias inimaginables, yo creo que nos toca, si este fin de semana no funciona, subirle un poquito la presión en el tema de autoridad. Totalmente de acuerdo, concejal. Y es que creo que lo que usted decía al principio de la entrevista es válido incluso para todas las ciudades de Colombia. Es un 10%, una población muy pequeña de cada ciudad la que no cumple, pero por ellos terminamos pagando todos. Exacto. Exacto, entonces, y aquí esto no es ser manejado cuando yo hablo de militarización, me dicen facho y una cantidad de cosas, pero en últimas, lo principal que debe hacer una administración, desde lo público, no hay nada más importante que preservar la vida. Y a mí no me digan que si la presencia del ejército en unos sectores evita 4, 5, 6 homicidios, evita contagio, es una visión humanista porque está preservando lo básico y lo esencial. Igual sí soy claro, ¿no? El tema de militarización debe ir acompañada de inversión social. En el caso del COVID, cuando usted militariza y cierra, tiene que suplir las necesidades básicas de la gente, porque si no sería una cosa atroz e infame. Pero es que estamos en un momento coyuntural donde tienen que haber medidas de choque, y esas son medidas de choque que son válidas. Totalmente de acuerdo, concejal. Concejal, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que nos diera un último mensaje a los colombianos y específicamente a los caleños. Bueno, el mensaje es, tenemos que aprender, tenemos que aprender. Yo veo lo que sucedió en Cali con el día sin IVA y me da una tristeza infinita en algunos espacios. Porque si con todo el dolor, la miseria, la muerte que estamos viendo a nuestro alrededor, no aprendemos, no generamos cambios en nuestros hechos, en nuestras acciones, aquí apague la luz y vámonos. Te repito y cierro con esto, las crisis bien enfrentadas se convierten en inmensas oportunidades. Y yo soy un profundo optimista y creo que esto debería servir para unirnos y para generar otra manera de hacer desde lo público, otra manera de hacer, otra manera de interrelacionarnos con las personas, ¿ya? Y de agudizar, aumentar la vocación de servicio y la esencia y la importancia y relevancia que desde lo público nosotros podemos generar por nuestros congéneres. Esa es la gran reflexión que yo dejo. Aprendamos, esto nos debe servir para mejorar, no te voy a hablar de ciudad siquiera, ni de país, sino para mejorar como raza humana, como humanos, como género. Esto nos tiene que servir, por Dios, de alguna manera. Solo en la medida, te digo esto, y con esto cierro, si no somos capaces de unirnos para enfrentar un mal común, nada nos va a unir. Y hay dos maneras de aprendizaje, mediante el discernimiento y el raciocinio, y COVID nos abre la posibilidad de aprender mediante discernimiento o raciocinio, o mediante el sufrimiento, desafortunadamente Dios no lo quiere. Así es, así es. Concejal Fernando Tamayo, ha sido usted muy amable y nos ha hecho un gran análisis, por lo cual le agradecemos sobre toda la situación que se está viviendo en este momento en Cali. Y a todas las personas que se conectaron, les agradecemos por su tiempo y esperamos que nos vean en un siguiente programa con más invitados de primera calidad. Muchas gracias.